Vamos a ver algunas funciones de fecha y de hora. Las funciones de fecha y hora son funciones del tipo numérico también. ¿Por qué? Porque para Excel las fechas en realidad son números, tanto las fechas como las horas. En el caso particular de las fechas representan cantidad de días, o sea, el número que encierra la fecha, en realidad lo que dice es cuántos días pasaron desde una fecha que es siempre el mismo punto de origen, un punto de origen arbitrario, en el caso de Excel, el 1 de enero de 1900, ¿sí? Entonces, cada fecha en realidad lo que me está diciendo es cuántos días pasaron desde el 1 de enero de 1900 hasta esa fecha. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que para Excel no existen fechas anteriores al 1 de enero de 1900. Si yo en Excel escribo 25 de mayo de 1810, por ejemplo, eso no es una fecha, eso es un texto. En cambio, si escribo cualquier otra fecha posterior a el 1 de enero de 1900, lo va a tomar como fecha. Y con esa fecha voy a poder hacer cuentas, simplemente porque son números. Entonces, esto me permite, por ejemplo, calcular la distancia que hay entre sus fechas, calcular la fecha que sería una cantidad de días posteriores a una determinada fecha, o cuántos días pasaron, por ejemplo, de una determinada fecha. Como por ejemplo, si yo quiero saber la edad de una persona. Si tengo la fecha de nacimiento, perfectamente puedo calcular su edad. Y porque lo que voy a calcular en realidad son la cantidad de días que pasaron desde el momento que nació y después lo voy a convertir a años. Entonces, vamos a ver una serie de funciones que tienen que ver con la operación de fechas o de horas. En principio, hecha esta aclaración, vemos cómo se escriben las fechas en Excel. Las fechas se pueden escribir de distintos formatos, separados con barras, por ejemplo, ¿sí? Eso es una fecha. Fíjense que si yo amplío el ancho de la columna, la fecha la acomoda a la derecha, como si fuera un número. ¿Sí? Si yo ingreso un número, también lo acomodo a la derecha. En cambio, si yo escribo un texto, lo acomoda a la izquierda. ¿Sí? Y con las horas pasa lo mismo. Yo pongo las 12:30, separado con dos puntos, me lo va a tomar como un número. Simplemente como para hacer una experiencia, fíjense, yo le voy a poner formato de número a estos datos y van a ver que esto me está diciendo que a esa fecha que yo había anotado, en realidad lo que había sucedido era que habían pasado 35.530 días desde el 1 de enero de 1900. Y esta fecha, esta hora, perdón, que había puesto yo antes, acá yo le había puesto formato de hora, las 12:30 era la fracción decimal de día, ¿sí? O sea, ahí me estaba diciendo que era 0,52, o sea, un poquitito más que mediodía. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a ver cuáles son las funciones de fecha a las que me refería. Vamos a borrar todo esto así no nos molesta. Vamos a ver simplemente dos funciones. Una es la función hoy, ¿sí? Acuérdense que todas las funciones llevan el formato de nombre de la función, ¿sí? Y paréntesis que abre, parámetros y paréntesis que cierra. En particular, la función hoy no lleva parámetros. ¿Por qué? Porque es una función que no necesita parámetros para poder ejecutarse. Abro paréntesis, cierro paréntesis y le doy entrada. ¿Qué me devuelve? Me devuelve el número de serie que corresponde a el día de la fecha de hoy, el que está en la región de comunicaciones de la máquina. En este caso, hoy es 30/4/2020, me devuelve esa fecha, que en realidad es el número que representa la cantidad de días que han pasado del 1 de enero de 1900 hasta hoy. ¿Sí? Entonces, volvemos. La función hoy lo que hace es devolverme ese número de serie. Tengan en cuenta que esta función se actualiza. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo mañana abro este documento, acá va a aparecer la fecha de mañana y no la de hoy. No me sirve para guardar una fecha. Si yo quiero guardar la fecha de hoy, por ejemplo, tengo que escribirla, ¿sí? Porque esta función se actualiza, es dinámica. Y la otra función es la función ahora, ¿sí? Que es muy parecida a la función hoy, pero que me devuelve fecha y hora actual, ¿sí? Entonces, con esta función yo puedo obtener la fecha de hoy
con esta función puedo obtener la fecha y la hora. Si yo quiero nada más que la hora, lo único que hago es cambiarle el formato a esa celda y decirle que me lo muestre con formato de hora. Entonces obtengo nada más que la hora. Insisto acerca de el tema de que son funciones que se actualizan. Se actualizan cada vez que yo abra y cierre este documento, esta fecha y esta hora se van a actualizar. Bueno, con esto vimos ya las funciones de fecha y de hora.